días. Vamos a empezar este primer panel de discusión del cuarto simposio del pensamiento atlántico con una intervención de Doreen Massey. Más o menos, sí. Massey, no muy bien pronunciado. Ella tiene la particularidad, que no es por lo menos para mí muy frecuente, de escuchar a alguien especializado en geografía social. Sabemos que el espacio y el tiempo, basta recordar a la tradición filosófica kantiana, son categorías que organizan toda nuestra realidad, tanto psíquica como social, por lo cual el tratamiento del espacio encuentra, digamos, sus coordenadas fundamentales para un análisis del espacio social, por decirlo así, repitiéndome. Nos hablará entonces de las nuevas configuraciones o las repeticiones o las antiguas de esta organización espacial en América Latina, en particular en los últimos años. Supongo que nos hablará de las concentraciones urbanas, de las zonas de marginalización, de los espacios desertificados y de los espacios sobreocupados. Un poco. Verdadera topología puesto de lo social, que distribuye a sus agentes de manera diferencial según sus lugares en la producción o fuera de ella en su exclusión. Bueno, me limito aquí, esperando seguro una tentadora lectura política del paisaje, sí, como ella sí misma señala en uno de sus libros. Sí, sí, bueno, eso. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por la introducción. Es un honor y un placer de estar aquí. Es mi primera vez aquí en las islas. Y tengo que explicar, soy inglesa, pero voy a tratar de hablar en español. Espero que me entiendan, ¿no? Pero tenemos, Chantal Mouffe y yo, tenemos en este primer panel sobre lo social, tenemos una proposición central. Y es que América Latina en este momento es un laboratorio donde sí hay experimentos con nuevas formas de democracia participativa y con formas de articulación entre el Estado representativo y la sociedad civil. Es el tema central de este panel. Es decir, que hay tentativas de darle a la gente la posibilidad de participar más directamente en la constitución de la sociedad. Chantal Mouffe aquí va a discutir este tema en términos más generales en su conferencia más tarde, y yo voy a examinar un caso específico de que podemos sacar temas más generales, espero. Pero estamos de acuerdo que esto es un sentido en lo que sí, América Latina es laboratorio mundial y que hay allá experimentos de los que podemos aprender. Y es lo importante para esta conferencia, creo, este seminario. Pero además, yo quisiera abordar otro tema, otro sentido dentro de lo social, en que América Latina es laboratorio. Y esto tiene que ver con el espacio social. Yo sé que el espacio no aparece con frecuencia en un discurso sobre lo social, pero para mí, yo diría que el espacio social desempeña un papel importantísimo
dentro del proceso de la constitución de la sociedad. Y que en América Latina, en los últimos años, han creado nuevas formas del espacio social, más igual, más democrática. Por ejemplo, hay el ALBA, nuevas relaciones entre estados. Hay Petrocaribe, nuevas formas de distribución igualitarias entre países. Hay acuerdos de intercambio igual, a diferencia del llamado comercio libre, que normalmente no es de ninguna manera igual. Había, por ejemplo, un tal acuerdo entre Caracas y mi ciudad de Londres. Fue abolido cuando ganaron las elecciones los conservadores. Hay el experimento en plurinacionalidad en Bolivia, otro tipo de espacio. A nivel global hay la insistencia en la multipolaridad. Chantal, creo, va a discutir esta en su charla. En todas estas maneras y más, en América Latina están como reimaginando, ¿no?, qué puede ser un espacio social más democrático y más igualitario. Entonces, yo voy a discutir una iniciativa que entreteje estos dos temas, la democracia participativa y el espacio, en la construcción de quizás una nueva sociedad. Quizás primero hay que decir unas palabras sobre cómo conceptualizar el espacio social, porque tengo un argumento específico. Y he escrito un libro, todo un libro sobre eso, pero por ahora solo 3 puntos centrales. Primero, el espacio social es producto social. Es producto de relaciones, prácticas sociales, tanto a nivel muy íntimo como el del hogar, como a los niveles de la ciudad, el país, lo global. Es que producimos el espacio en el manejo de nuestras vidas y en la construcción de la sociedad. Pero al revés, viceversa, la forma del espacio contribuye a la construcción de la sociedad. No solo es resultado, sino contribuye, ¿no?, el espacio, la forma del espacio, en lo que va a ser la sociedad. Por ejemplo, en el Reino llamado Unido, que no es unido, pero es otra cosa. En el Reino Unido, la desigualdad regional, que es una forma en que no es unido, la desigualdad regional hace más difícil el manejo de la economía a nivel nacional. Y la concentración del poder económico, político, cultural, mediático, todo tipo de poder, la concentración dentro de una pequeña región de Londres agudiza las desigualdades nacionales, incluso la desigualdad en la democracia, ¿no? O, a nivel más personal, la dificultad que tiene una persona pobre o sin educación en entrar en el espacio de un museo, por ejemplo, o en un edificio institucional. No solo refleja su posición social, sino la refuerza, ¿no? Es que la forma del espacio tiene sus propios efectos. Y tercer punto, como producto social, el espacio es en su misma constitución lleno del poder social. Porque se construye por relaciones sociales, todas las relaciones sociales son llenas del poder y por eso el espacio también se construye por el poder. Y fue con miras a captar esta conceptualización del espacio que yo propuse hace unos años ahora
el concepto de la geometría del poder, que tiene dos lados, que por un lado el espacio es producto de relaciones llenas del poder, como dije, y por otro lado, el poder social siempre tiene una forma espacial. El poder siempre tiene una geografía. Y en el año 2007, en Venezuela, Hugo Chávez anunció 5 motores de su revolución bolivariana, su proyecto de socialismo del siglo XXI. Y el cuarto motor fue, y es, que hay que construir en Venezuela una nueva geometría del poder. Dice que se trata con el reordenamiento socialista de la geopolítica de la nación. La meta del programa más amplio, dentro del cual se emplea este concepto, es desarrollar una democracia protagónica, dicen. Desarrollar el poder popular, el poder comunal, el poder constituyente. Todos estos términos se emplean, ¿no? Y hay debate aún sobre estos términos y sobre sus raíces filosóficas. Pero en general, la iniciativa trata con el desarrollo de otras formas de democracia y sobre todo cuestiones de voz, ¿no? Voz social y voz política. Y también, claro, tiene que ver con la geografía de la democracia. Y eso porque en las geografías heredadas en Venezuela, la desigualdad, tanto en términos de voz social como en términos económicos, se refleja en y se refuerza por una geografía acusada de desigualdad territorial. A nivel regional, por ejemplo, entre las grandes ciudades ruidosas de la costa norte, ¿no? Y el silencio relativo del llano al sur, hasta la cabecera del Amazon. Hay una diferencia enorme de voz política. También dentro de las ciudades, en Caracas, por ejemplo, entre, como sabemos todo, las casas grandes con sus jardines verdes y sus puertas guardadas, ¿no? Y los barrios pobres en las laderas de las colinas. Se dice, como en muchas ciudades, que hay una lucha por el mero reconocimiento del barrio pobre como parte de la ciudad. Pues el reto del programa es enfrentar esta geografía y al mismo tiempo profundizar la democracia en general, ¿no? Ha habido un montón de iniciativas, pero voy a concentrarme en la más importante, que es el desarrollo de lo que se llama consejos comunales. Un consejo comunal consiste en 400 casas, más o menos, y puede ser más o menos para responder a distintas condiciones geográficas, culturales, por ejemplo, en pueblos rurales o indígenas, pero más o menos 400 casas, ¿no? Y es la gente misma la que decide establecer un consejo comunal, que lo define el territorio y que emprende el proceso de formar el consejo. Pero es un proceso formal. Hay 4 etapas, por ejemplo, y hay anuncios en la calle, en el metro, ¿no? Con las 4 etapas. ¿Cómo? Pues ustedes pueden establecer un consejo comunal. Los he visto muchas veces en la ciudad de Caracas. Y el papel material
más importante de los consejos es autogestión de la comunidad. Por ejemplo, en asuntos de agua, vivienda, cooperativas, un poco sobre el problema de violencia, que es enorme, basura, algo de transporte local, cosas así. Y para hacer esto, los consejos reciben recursos financieros otorgados por el Estado, en efecto, dinero petrolero, ¿no?, de PDVSA. Y también recursos para la formación de la gente, cómo organizar una reunión, cómo administrar un presupuesto. Entonces, recursos también materiales para capacitación por la primera vez de la gente en este tipo de actividad. Pero es muy importante enfatizar que este sistema de consejos comunales no es solo para los pobres o los barrios marginados. Es una iniciativa, en principio, para todos. Es un sistema nacional para cualquier gente, cualquier barrio, cualquier parte de la ciudad, ¿no? No es proyecto de desarrollo. Por cierto, eso posiblemente se hace, el desarrollo local. Pero mi entendimiento es, y la meta explícita es, que los consejos comunales se establecen sobre todo con miras a inventar un nuevo sistema democrático, como parte de crear una nueva sociedad. Y nuevas maneras, y para mí es lo más importante de lo que he visto, nuevas maneras de ser un sujeto social, ¿no? Un sujeto democrático que sabe cómo participar en la construcción de lo social. Y eso en todo el país. Entonces, ese elemento en el proyecto de la constitución de una nueva geometría del poder y de lo social, los dos entretejen. Además, los consejos comunales utilizan una forma alternativa de democracia. Sobre todo, discuten, por horas y horas tras horas discuten, ¿no? Utilizan democracia participativa. Por lo tanto, podrían ser una base, un canal por la expresión del poder popular, el poder protagónico directamente al Estado, ¿no?, al Estado nacional. Es una manera de expresar el poder constituyente sin la intervención del poder constituido a nivel local o regional. Entonces, a nivel local hay dos sistemas. Uno de la democracia representativa en el Estado formal, otro de la democracia participativa en los consejos comunales. Y otro papel de los consejos consta de vigilar, ¿no?, las actividades del Estado elegido a nivel local y pedirlo cuenta. Entonces, están tratando de establecer una relación, una articulación, igualmente del poder, entre las dos formas de democracia. Y durante su desarrollo, los consejos han acumulado otros papeles más o menos formales. Por ejemplo, algunos movimientos sociales los utilizan. Uno de los múltiples movimientos de mujeres, por ejemplo, usan los consejos comunales para alcanzar a las mujeres en los barrios pobres, por ejemplo. Programas nacionales, por ejemplo, de la lectura, actúan en parte por los consejos. Y hasta ahora se han establecido más de 30,000 consejos, con mucha variedad, claro, de nivel de desarrollo y de éxito. Sigue siendo una pregunta, ¿qué sería el éxito? Porque es un proceso. Hay una dinámica aquí que cambia al mismo tiempo la medida de éxito, ¿no? Entonces, y siguen desarrollándose.
Hay propuestas, por ejemplo, que se agregan en comunas. Hay propuestas que se formen en redes de localidades similares para hacer más fuerte la voz de este tipo de localidad. Sobre todo, hay mucho debate sobre su papel, su carácter, su futuro. Y es un debate fuerte que voy a discutir. Ok, lo que yo quisiera hacer ahora es considerar este experimento como elemento en el laboratorio en América Latina. ¿Es este un experimento que puede enseñarnos? ¿Qué podemos aprender de la relación entre Estado y democracia popular? De la constitución de la sociedad que implica, del papel del espacio en la constitución de la sociedad. Todas estas preguntas. Y hay que decir que la evidencia no es ni definitivo ni terminante, claro, porque tal programa con miras a un cambio social tan profundo va a llevar mucho tiempo, ¿no? Hasta generaciones. Es un programa en sus primeros momentos, solo empieza a brotar. Pero hay evidencia, hay hallazgos, datos, encuestas, artículos. También he platicado mucho con gente, un poco, con gente en los consejos comunales. ¿Qué podemos decir? Primero, que es una política que ha establecido formalmente y simbólicamente la igualdad de lugares. Todos los pueblos, por pequeños o pobres o aislados que sean, se reconocen en el sistema político. Y en principio tienen la posibilidad de tener una voz política y social. Hay al mismo tiempo una política de llamar de ciudad a cada pueblo del país, ¿no? Que pequeño que sea. Y hay una retórica política sobre lo que implica esta palabra ciudad y sus vínculos con el concepto de ciudadanía, ¿no? Entonces, es una política simbólica a un nivel, pero no es por eso sin importancia, claro. Y, segundo, es más que formal y simbólico. Hay resultados claros y muy concretos. En Caracas, dentro mucho de los barrios pobres, es evidente el sentido de tener una voz. Simplemente eso, ¿no? De tener por primera vez la posibilidad de participar en la constitución de la sociedad. En sí mismo, esto cambia la geografía de voz y del poder social. Igualmente, es evidente que hay aquí una relación positiva, simple y positiva, entre la democracia representativa del Estado formal y la participación más directa de la gente. Sobre todo, vemos aquí en el desarrollo de consejos comunales formas de poder social y poder político que no se da en un sistema puramente representativo, ¿no? Por ejemplo, hay la geografía de las relaciones del poder. Eso tiene la meta de ser un poder desde abajo hacia arriba. Hay aquí relaciones horizontales que tienen que construirse dentro de las comunidades, ¿no? Dentro de los consejos, que no se constituyen en un sistema puramente representativo. También los consejos tratan de autogestión y lo importante aquí, en términos del poder y de la constitución de la sociedad, es que tratan del poder de hacer y no solo de votar, ¿no? Tratan de lograr cosas prácticas. Es una forma diferente de aprender que uno tiene un poco de poder, ¿no?
Y hacer aquí incluye muchas cosas. La administración de recursos, la administración de finanzas, el toma de decisiones colectivas, del negociar con autoridades, la organización de reuniones, que no es nada, ¿no? La misma construcción de nuevas formas de relación social. Todo está nuevo para estos barrios. Y tercero, y para mí lo más importante, el poder de hacer es lo más importante, pero también es importante, este poder es colectivo. No es el poder individual del voto. Y en sí es un reto a la sociedad tan individualista que tenemos con neoliberalismo, ¿no? Están tratando de construir un poder más colectivo. En todas estas maneras, los consejos hacen más complejo y creo yo más rico el sistema de participación democrática. Es como si cada persona se ubicara en una malla más compleja y más cooperativa, ¿no?, de las relaciones sociales que constituyen la sociedad. Una persona se ubica en una malla más rica, más densa, más compleja de relaciones sociales. Y el mecanismo de este experimento es un espacio, es el lugar local, 400 casas. Y aquí, claro, abordamos el tema del papel del espacio en la constitución de la sociedad. Porque es dentro del lugar local que esta nueva forma de colectividad se construye. Y hay evidencia, pequeñas investigaciones, que esta nueva colectividad, por su base en el lugar local, empieza a darle a la gente local una nueva confianza. Y que esta confianza, a su vez, tiene repercusiones espaciales más amplias, que puede darle a la gente de los barrios pobres la confianza precisamente de salir de sus barrios para participar en los espacios públicos y los espacios más institucionales, formales, ¿no?, de la ciudad más amplia. Pues puede ser un doble movimiento de la casa particular hasta el lugar, el barrio, del espacio doméstico hacia un espacio más colectivo y, segundo, desde el lugar local hasta la ciudad, hacia un espacio más público e institucional. Es decir, cambia tanto la geografía como la naturaleza del espacio en lo que las personas participan y también que construyen. Ok, aquí vemos la constitución mutua del espacio, de la sociedad, de la identidad personal, de identidades colectivas, la constitución de un público, ¿no? Y hay que enfatizar que yo no soy de ninguna manera localista. Tengo muchas dudas acerca de la constitución de la identidad sobre la base de un lugar y sobre todo acerca de lealtades a lugares, ¿no? Pero parece que aquí hay un proceso muy interesante. Y hay muchos autores, muchos teoristas que dicen, como Michael Hart, por ejemplo, y Antonio Negri, que rechazan completamente cualquier base en la localidad y cualquier proceso de la formación de identidad en relación con un lugar. Pero podemos ver aquí
y en otras partes y niveles en América Latina que esta posición es demasiado fuerte. Hay posibilidades progresistas en construyendo una identidad sobre la base de un lugar. Y voy a regresar con una crítica más fuerte más tarde sobre este punto. Ok, son unos puntos básicos. Podemos ver que este programa es un ejemplo de la construcción de una nueva relación entre el Estado y la sociedad más amplia, y que contribuye a la construcción de una nueva geometría del poder, más democrática y más igualitaria. Pero hay que reconocer que este experimento significa un cambio enorme, ¿no? Un cambio cultural en toda la extensión de la palabra. Implica por eso un proceso largo del aprender. Implica que la gente invente de nuevo, casi de nuevo, su identidad como parte de la sociedad, que cambie la manera en que se reconoce, ¿no?, como miembros de la sociedad. Y creo que nosotros también, fuera de América Latina, podemos aprender mucho. Pero, al mismo tiempo, los consejos comunales enfrentan dificultades y tensiones. No son necesariamente tensiones negativas, sino es que plantean temas de los que podemos sacar a luz cuestiones más generales, creo yo, y tensiones inevitables, ¿no?, que hay que enfrentar. Primero, hay la dificultad con cada sistema de participación popular, el problema del nivel de participación, claro. Hay gente que no tiene suficiente tiempo, hay gente que no tiene interés en participar. Hay muchas reuniones, hay muchos deberes, etcétera, etcétera. Eso limita el número y el tipo de personas que quieren participar. Pero acabo de leer los últimos datos y los hallazgos dicen que, más recientes dicen que hay un nivel de participación excepcionalmente alto. Es un académico inglés, creo, no es partidario bolivariano ni nada. Especialmente hay participación a alto nivel en una iniciativa tan nueva, y que hay un nivel aún más alto de mujeres y de los pobres. Yo he encontrado un montón de mujeres muy fuertes, ¿no?, que están trabajando en consejos comunales, que me da placer. Pero este problema, esta limitación en la participación, implica que el éxito, el carácter mismo de un consejo comunal dependerá de los individuos, de la gente local, de la práctica social, es decir. Y hay evidencia, claro, también de organización muy buena, con participación bien extendida dentro de la comunidad, pero casos también de liderazgo autoritario y exclusivista y participación reducida, ¿no? Hay variedad. Es decir, los órganos del poder popular pueden tener los mismos problemas que puede tener el Estado representativo. Hay una capa de participación y los otros que no tienen tanto interés, ¿no? Pero eso también implica que, como en cada proceso de descentralización, los consejos tienen sus dinámicas propias. Y en un contexto del desarrollo de una democracia de la base, eso es importante. Hay algo aquí que quizás el Estado no puede controlar. Ok, el espacio. Hablé de la base en un lugar y de los resultados positivos, pero también hay aquí ambigüedades. Es que en la literatura oficial sobre consejos comunales siempre hay una suposición geográfica. Es dado por sentado que ya existe una comunidad local, que haya una
coherencia local, ¿no? Entre la gente, una similaridad, una coidentificación de la gente dentro del lugar. Es como si hubiera una entidad ya constituida, la gente local, la comunidad local. Y hay aquí un cierto, creo, romanticismo de una veneración por lo local, que se ve igualmente en la derecha que en la izquierda, ¿no? Pero si adoptamos un concepto del espacio como relacional, lleno del poder, los lugares no son coherentes en este sentido. Son mezclados, siempre son híbridos, son puntos de reunión, ¿no? Sobre todo la identidad, la llamada comunidad de un lugar será asunto de contienda, de negociación social entre distintos grupos. Y he visto múltiples ejemplos de eso. Y esta observación me hace pensar otra vez en Tony Negri y Michael Hart, porque ellos rechazan toda política basada en un lugar, en el sentido que el lugar da una forma de identificación, porque dicen que el lugar es una de las viejas certidumbres de la modernidad que tenemos que abandonar. Mi respuesta es que no hay ninguna certidumbre, aún a este nivel local, sobre la identidad de un lugar, sobre una comunidad local. Al contrario, es algo que se establece por negociación, con frecuencia por conflicto. Entonces no hay ninguna comunidad local automática. Pero, diría también, no es un problema, sino simplemente es un hecho que frecuentemente no se reconoce. Implica que el establecimiento de un consejo comunal será un proceso largo, difícil, quizás penoso. Pero precisamente por eso, por ser un punto de diferencias, de reunión, el lugar es una base importante, es decir, productiva para el aprendizaje político. Allá, dentro del lugar, no hay cosas dadas, sino hay cosas para discutir, ¿no? Pero hay otra tensión en este programa de localización, descentralización. Como dije, consejos comunales tratan con el poder social y con la participación política, pero se establecen en una situación muy desigual, en términos no solamente políticos, sino también económicos y culturales, ¿no? Y en cualquier descentralización, cualquiera, en un contexto ya desigual, siempre hay la posibilidad de que la descentralización en sí mismo refuerce la desigualdad, ¿no? Porque la clase media ya tiene las posibilidades, las tiene recursos, ya tiene la confianza, ¿no? Entonces vemos la importancia aquí con los consejos de los recursos y de la capacitación para compensar el ya existente desigualdad. Es decir, este proceso de descentralización necesita una inversión considerable por parte del Estado Nacional. Quiero subrayar este punto como inglesa, porque hay otro experimento que está en curso en este momento, con el mismo lema, descentralización al pueblo, pero que tiene características absolutamente opuestas. En el Reino Unido tenemos un experimento por parte de los conservadores que se llama Big Society, sociedad grande, ¿no? En su caso, con una política de la derecha, la descentralización está acompañada de la retirada del Estado y rebajas en los gastos públicos. De hecho, es una tentativa de disfrazar, ¿no?, una política de austeridad en la que la gente paga
por la crisis bancaria. Y esta política, en nuestro caso en Inglaterra, sí va a agudizar la desigualdad entre lugares ya privilegiados por un lado y otros que no lo son. En términos más teóricos, lo importante aquí es que la descentralización, es decir, lo local, no tiene en sí ningún contenido político necesario. Puede ser de la izquierda o de la derecha, ¿no? Depende de, precisamente, la articulación de relaciones sociales que constituyen lo local. Depende de qué es lo local. Ok, punto final, la democracia otra vez. Si América Latina es laboratorio para nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad civil, sus experimentos, creo yo, plantean retos para nosotros también que hay que enfrentar. La meta de los consejos comunales es fomentar el desarrollo de nuevos sujetos sociales. Son un marco, ¿no?, para el desarrollo del poder popular. Pero los consejos se establecen dentro de un marco introducido por el Estado representativo. Y hay mucha gente, o hay gente, la mayoría intelectuales creo yo, pero hay mucha gente en Venezuela que dice que antes de fomentar autonomía, terminan en el reglamentar de los movimientos sociales, ¿no? Es un debate grande en Venezuela, dentro de la izquierda, claro, con la derecha también, pero dentro de la izquierda hablo. Y por cierto, hay una tensión. Y es una tensión que va a existir, creo yo, en cualquier revolución, cambio social, que intenta articular poder estatal y poder popular. Y por eso es importante indagarla. Los consejos se ubican dentro de una geometría del poder más amplia. Y eso, a su vez, influye en su carácter social y político. Por ejemplo, como dije, hay procedimientos oficiales estatales para la creación de un consejo, las 4 etapas, ¿no? Un consejo tiene que registrarse oficialmente para que pueda recibir recursos, claro. Igualmente, para adquirir recursos tiene que pasar por estructuras oficiales, estatales. Entonces, esta geometría del poder, estas relaciones del poder dentro de las cuales se ubican los consejos, atan los consejos comunales al Estado representativo y al centro, en términos del poder. Pues, unos preguntan, ¿qué pasa con la autonomía de esta nueva voz política? Sin embargo, si los sectores populares van a recibir recursos para su autogestión, hay que haber estructuras y criterios. Y los consejos no impiden el desarrollo de otros movimientos sociales. Y es cierto que han dado a mucha gente por primera vez la posibilidad de participar en la creación de la sociedad. Y aún más, el desarrollo de consejos comunales ha fomentado a su vez, y es para mí muy importante, el desarrollo de los consejos ha fomentado exigencias que el Estado mismo tenga que cambiar, que el Estado elegido tiene que responder más activamente a la gente, que no actúe solamente como autor o inventor de las políticas locales,
sino que el Estado representativo, el Estado elegido mismo, reconozca que puede ser que es la gente que es protagónica. Entonces, el desarrollo de democracia participativa hace que haya cambios también en el Estado elegido. Por cierto, hay aquí en Venezuela, y creo yo en cada caso de este tipo de tentativa de una articulación así, hay una tensión crucial dentro del proyecto bolivariano y quizás más generalmente en América Latina, entre la autonomía de la base, los movimientos sociales y un Estado que se ve, que es progresista, ¿no? Y que trata de estimular el poder constituyente. A mi juicio, esta tensión no es simplemente un problema, ¿no? Sino es integral al proceso mismo. Es decir, que es posible que no haya una solución, sino que el desenvolvimiento de esta tensión sea en sí mismo una dinámica del proceso político. Y hay otras cuestiones, la relación entre consejos comunales y la política de partidos, por ejemplo. Muchos de los participantes más activos, claro, son partidarios de los bolivarianos. Son ellos que tienen entusiasmo, ¿no?, por el proyecto. Y este hecho puede desanimar a otros. Claro que hay esta posibilidad. También hay que evitar la posibilidad de prejuicio político en el otorgamiento de recursos, etcétera, etcétera. Hay mucho más que decir. Un día en Caracas, yo estaba platicando con una mujer que es activista, protagonista en un consejo en Caracas, en Petare, muy comprometida, muy entusiasta, con mucha energía. Y ella me dijo, ¿qué voy a hacer con este poder? Y dijo, antes de darnos, hay que enseñarnos. Para mí fue un reto, ¿no? Como izquierdista, que digo, darle a la gente el poder. Es otro reto de este experimento, es que las nuevas relaciones sociales se construyen con temporalidades distintas, ¿no? El poder del centro, de Hugo Chávez, por ejemplo, ya existe, debido a su popularidad, su carisma, debido también al hecho que su poder se puede establecer y activar instantáneamente por leyes, por ejemplo. Por contraste, el poder popular de los consejos comunales va a llevar años para crecer. Necesita el desarrollo de una nueva cultura, de una confianza popular. Es claro, entonces, que hay peligros. Pero lo que es cierto es que hay aquí en Venezuela una tentativa de inventar algo nuevo. Muy a menudo, en cuanto a la nueva sociedad que trata de nacer en Venezuela, hay la tendencia a idealizar a rechazar sin investigar más. Pero lo que se hace en un laboratorio son experimentos. Y lo esencial de un experimento es el riesgo y el hecho de que el resultado no se sabe. Así es en América Latina. Y yo creo que este experimento con nuevas formas de democracia y con nuevos espacios nos da esperanza y la posibilidad de aprender. Gracias.